Bueno, ¿cuento cosas, tío? Habla, tú cuenta cosas ya. Bueno, estamos viviendo algo realmente increíble. La verdad es que aquí en la ciudad de Valencia hemos batido cualquier tipo de récord que se había hecho hasta ahora, porque aquí hay 1.700 bicicletas, 1.700 corazones, 1.700 personas pedaleando a la vez, 1.700 corazones latiendo a la vez, y la verdad es que la jornada está siendo realmente increíble. La gente está disfrutando muchísimo por la buena música, por el buen rollo, por la cantidad de emociones que se viven aquí. Y bueno, la verdad es que creo que el enclave, el sitio es realmente inmejorable. Estamos en la ciudad de las artes y las ciencias. Este evento, el desafío de Cycling, este año es el 10º aniversario, y la verdad es que queríamos realizar el evento en este enclave tan especial, porque creo que realmente es la imagen de Valencia, donde Valencia realmente se proyecta al mundo a través del sitio donde nos encontramos, y por eso creo que el sitio donde se está haciendo el desafío este año, pues bueno, es realmente inmejorable. El tiempo está acompañando, la gente, como decía, está disfrutando un montón, viene con muchísimas ganas. Esto va más allá que el ciclismo, esto realmente es una fiesta donde la gente, pues bueno, vive un montón de emociones a la vez, no solo disfruta del deporte, sino además que se divierte practicando deporte, que es al final el objetivo de lo que realmente viene la gente a vivir aquí. 700 participantes en el Cycling hoy de Valencia, 10º aniversario, no sé si se le puede pedir más a un evento como el de hoy, y además que te acompañe un clima como el de Valencia, en la ciudad de las artes y la ciencia, un escenario increíble. ¿Qué más se le puede pedir a esto? Pues nada, la verdad es que ¿qué más se le puede pedir, no? Como tú dices, estamos realmente encantados, queríamos celebrar el 10º aniversario de una manera realmente especial, el 10º aniversario de este gran evento. Este evento empezó siendo muy pequeñito, ha ido creciendo año tras año hasta, bueno, conseguir lo que realmente vamos a hacer aquí hoy, que es batir un récord absoluto. Creo que va a tener que pasar mucho tiempo para que alguien sea capaz de hacer lo que realmente hemos hecho nosotros aquí, que es juntar 1.700 personas, 1.700 corazones latiendo a la vez, buscando que la gente, pues bueno, represente o viva sobre todo los valores que queremos transmitir a través de este fantástico evento, que es que la gente se divierta haciendo deporte. Y luego otra de las cosas que nos gusta hacer a nosotros desde Best Cycling, desde nuestra empresa, es transmitir o generar felicidad. Así que eso, sin duda, la gente lo va a vivir hoy aquí, y nada, estamos esperando a que comience la siguiente clase para que la gente siga vibrando como lo ha hecho hasta ahora. Además, César, también este deporte, el cicling indoor, no tiene fronteras, o sea, lo puede practicar cualquier tipo de persona, seas mayor, más joven, de mediana edad, pues estés un poquito más o menos preparado, e incluso también gente que entiendo que vendrán de todas las partes de la comunidad valenciana, no solo de Valencia, incluso de España. Bueno, la verdad es que, como muy bien dices, el evento es ahora realmente no solo es un evento en el que la gente viene de España, de otras provincias de España y de la comunidad valenciana, por supuesto, sino que además viene de otras partes del mundo. Hay participantes de Colombia, hay participantes de Brasil, participantes de México y participantes de este año, por primera vez, que nos hemos quedado súper sorprendidos, de Shanghái, de China. Así que imagínate para nosotros lo que puede suponer, pues que no solo que la gente de la comunidad valenciana disfrute de esto, no solo que la gente de otras provincias de España disfrute de esto, sino que además gente que viene de otros países y de países tan lejanos como China, pues venga a compartir esta experiencia con nosotros y a disfrutar de una jornada como la de hoy. Muy bien. Muy guay. ¿Y apellido y de dónde es? Francisco Blesa Martínez, y soy de Ulula del Río, Almería. De Almería. Bueno, y como un hombre de Almería viene hasta aquí, hasta Valencia, para vivir este evento que yo creo que es histórico en el mundo del Porque lo conocimos hace 4 o 5 años y ya llevamos, este es mi 4º desafío. Tu cuarto desafío en Valencia. Aquí en Valencia. Y llegaste a uno y ya Ya nos pusieron la inyección de la felicidad y aquí estamos. ¿Qué tiene Valencia para que te enamore tanto de que vienes aquí cada año? Porque son los número 1. ¿Por qué? Porque por el clima, Por el evento, por la gente, por el clima, por todo. De todo un poco. Y vengo con la señora. Que también puede venir, ¿verdad? No, yo aquí. Vale, pues muchas gracias. Nos gusta a los dos y mira, hacemos cosas en común. Ya todos los años están en el calendario apuntado. ¿Cuántos años? Oscar David Fernández y vengo de Ibiza, perdón. ¿De Ibiza? De Ibiza, sí. ¿Te has venido desde Ibiza aquí para hacer este ciclo indoor, este grandísimo evento? Es el mejor. Siempre venimos de Ibiza, hemos venido 15 personas con 15 alumnos míos y disfrutamos. Los conocemos hace mucho tiempo, nos gusta mucho Valencia y es el mejor evento de ciclo indoor del mundo y tenemos que venir. Además lo tenemos en España, entonces hay que venir.
¿Y qué es lo que te ha enamorado tanto de que cada año repites? No sé cuántos años llevas viniendo, pero ¿qué te enamora tanto? ¿Es la ciudad, es el evento, es todo en general? Esto en general es el ambiente, son ellos. Bicycling hace un tipo de deporte y un tipo de entender el ciclismo que es diferente de todo lo demás. Sobre todo Valencia, la buena energía que hay, la buena gente que hay, que es increíble. ¿Vale?